Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Soy Catalina Rodríguez y hoy día nos acompaña el doctor Carlos Rivera, jefe de la unidad de urgencia, para conversar sobre los principales riesgos en salud durante el verano. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Catalina, y buenos días a todos los que nos están escuchando hoy y en los próximos días cuando revisen este Facebook Live. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Le queremos partir preguntando, ¿cuáles son los principales riesgos que tenemos durante el verano? Bueno, durante el verano tenemos una serie de problemas de salud o problemas que a veces no se dan durante el año, ¿no? ¿Verdad? Que son distintos, donde suelen ser problemas respiratorios, alteraciones gastrointestinales, pero aquí estamos expuestos básicamente a los problemas de trauma, que eso vendría siendo, yo creo, lo que podríamos conversar primero, ¿te parece? En relación a el riesgo que tenemos de sufrir lesiones, especialmente por las actividades que vamos a realizar durante el verano. Entonces, el primer riesgo, yo diría, en el verano, es que estamos expuestos a situaciones donde normalmente no nos vemos expuestos, que son determinadas por las actividades distintas a que vamos a realizar y en un ambiente diferente y en lugares muy distintos y a veces que incluso desconocemos. Claro, y en ese sentido podemos mencionar quizá los cuidados que debemos tener en la playa. Estupendo, yo creo que eso es una muy buena pregunta, en el sentido que cuando vamos a la playa nosotros vamos a pasar un buen momento y queremos disfrutarlo, pero la primera precaución, que es algo universal y que es muy conocido, pero no por conocido se respeta ni lamentamos, tenemos que lamentar muy frecuentemente, es ver la bandera. Si esa bandera tiene color rojo, tenemos que asegurarnos que haya autorización para bañarse. Si tiene una bandera color rojo, significa que esa playa no es apta para el baño. Y eso no es algo al azar y no es algo menor, es simplemente ese lugar, ese sector está señalizado por la autoridad marítima en este caso, que nos indica que no debemos hacer ingreso al agua y si lo hacemos solamente a la orilla y no sumergir el cuerpo ni pretender nadar ni confiarnos en nuestra capacidad, porque esa playa no tiene las condiciones mínimas necesarias para resguardar nuestra integridad física. Y ahí tenemos que tener también mucha precaución con los niños, porque los niños son muy curiosos, se acercan a la orilla, todos podemos recordar en los momentos en que uno también era niño y le gustaba hacer playita, qué sé yo, y lo que parece un juego inocente de poner las piernas en el agua o los pies en el agua para sortear un poco el calor de la arena, puede resultar una actividad mortal. Entonces, tratar de privilegiar aquellos sectores que están identificados plenamente por la autoridad como aptas para el baño. Yo diría que es la primera indicación en la playa. Claro, y súper interesante, y también los padres tienen un rol muy importante en la supervisación de estos niños. O sea, yo diría que la supervisión paterna es el principal elemento de precaución, es el principal elemento preventivo y el más importante y tal vez el que tiene más éxito. Cuando nosotros no perdemos de vista a los niños, cuando nosotros decidimos ir con un menor, el niño está a nuestro cuidado, somos nosotros los responsables de él, no es el niño el responsable porque no sabe los riesgos. Y el niño no va a asumir los riesgos, e incluso a veces lo hace como casi exprofeso, como burlarse un poco de la autoridad. Me escondí, que sé yo, es como jugar a la escondida cuando uno jugaba a la escondida cuando era pequeño. Entonces hay que tener mucha precaución, Catalina, yo creo que ahí en nuestros auditores pasémoslo bien, vayamos a lugares donde sí nos podemos bañar y si vamos a una playa donde no nos podamos bañar, bueno, busquemos entretención en la arena, cerca de la orilla, solamente con supervisión paterna y si el niño quiere ir a refrescar los pies, bueno, acompañémoslo, refresquemos los pies, pero no nos sumerjamos, no demos el ejemplo. Claro. No vulneremos esa decisión de la autoridad que no es una decisión antojadiza, una decisión basada en la experiencia y no perdamos más vida prevenible en el mar porque la verdad que tener a un ahogado es una situación muy muy penosa para la familia, a veces los enfermos ni siquiera mueren, quedan por último muertos, ya uno dice ya conforme hago la pena, pero lo que es peor a veces es personas que quedan minusválidas de por vida producto de una asfixia por inmersión que pudo haber sido evitado simplemente con esta mínima precaución. Exactamente, doctor. Y con respecto a las piscinas, ¿qué cuidados debemos tener también? Bueno, las piscinas es otro lugar que obviamente hoy día está mucho más accesible porque hay mucho más acceso a piscinas y la piscina uno siempre piensa que es la piscina estructural. También hay que recordar que las piscinas plásticas también tienen un riesgo. Yo armo una piscina en el jardín con poca agua y un niño pequeño se puede ahogar. Entonces una piscina es una piscina y olvidarnos de que la piscina tiene que ser de cemento, de plástico, empotrada en el jardín con una reja bonita. No, la piscina plástica es tan peligrosa como la otra y es peor porque además no tenemos conciencia de enfermedad y como tiene poca agua entonces no la superviso y el niño está chapoteando, está jugando. Mientras más juegos haya dentro de una piscina es más peligroso. Entonces yo le diría que una de las cosas que tenemos que tratar de evitar son esos juegos desordenados dentro de las piscinas. La piscina es para refrescarse, para pasarlo bien, pero por ejemplo los piqueros, en las piscinas tienen distintas alturas y a veces no es tan fácil verle la altura. Sí. Y los niños toman riesgo.
Entonces, o se refalan en el último minuto de la carrera y se quiebran, qué sé yo. Pero una caída, un piquero en una piscina poco profunda puede significar una lesión medular que nosotros hemos tenido que lamentar a veces después de recibir y ver a los padres que nos piden como milagros. Y claro, nosotros nos encantaría poder hacer milagros, pero los milagros son de Dios, nosotros somos un instrumento de Él, pero no siempre es posible. Es decir, si una persona se seccionó la médula, hoy día por lo menos podemos decir responsablemente que no hay ningún tratamiento demostrado que sea efectivo para reconstituir una médula. Ojalá haya en el futuro, pero por ahora no hay. Entonces, y además el paciente puede morir ahí, o sea, un piquero mal tirado significa el riesgo de quedar parapléjico o tetrapléjico por vida. Así que ese yo le diría que también es una precaución. Claro, una precaución muy importante, doctor. Y con respecto a las rejas, bueno, la reja es un elemento de seguridad que obviamente a veces contrasta un poco con el deseo que uno puede tener o que tiene la persona dueña de la piscina o el responsable del control de esa piscina de la estética, pero ahí hay que poner la balanza, ¿qué preferir? O a qué le doy más importancia. Yo suelo dar el ejemplo de que los edificios están más protegidos que las personas. En todos los edificios hay extintores, en cambio en ningún edificio, muy pocos tienen desfibriladores. Así que, yo creo que ese es un tema país que tenemos pendiente, ojalá que lo resolvamos. Pero volviendo a la piscina, que era la pregunta demasiada Catalina, en este caso la reja tiene que tener ciertas características, la altura, por ejemplo, tiene que tener por lo menos 1,2 metros de altura. Y eso es re importante, no tienen que haber diferencia, y si hay diferencia en el terreno, la reja debe seguir esa diferencia de terreno, de modo que siempre un niño tenga a lo menos 1,20 metros de altura que sortear para poder ingresar a la piscina. Y no pueden haber objetos cerca que le permitan acceder a superar esa altura. Porque además tampoco va a poder regresar. Entonces ya, si no puede regresar, bueno, no le va a quedar otra que tirarse al agua. Claro. Entonces, y el niño se puede ahogar. Entonces, nos va a dar la falsa seguridad. Lo otro, la puerta de la reja debe ser una puerta que se cierre. Y no que se cierre cuando yo deseo que se cierre, sino que siempre se debe cerrar. Entonces, yo la tengo que abrir positivamente. Y no puede ser una apertura que sea a discreción del niño. Tiene que ser una apertura que la pueda hacer solamente un adulto, ya sea con una llave, con una clave, con el mecanismo que sea, pero tiene que ser difícil de abrir. Claro. De modo que el niño no, por curioso, no aprenda, porque incluso si yo pongo la llave y siempre la dejo en el mismo lugar, el niño va, la saca, la toma y lo abre. Video en YouTube, yo creo que todos hemos visto de niños que son bastante más inteligentes que muchos adultos y muchos que de nosotros, entonces hay que tener mucha precaución. Los niños actúan por imitación. Entonces, si nosotros lo acostumbramos a que eso no es correcto, no basta, sino que hay que además mostrarle que es imposible hacerlo. Es decir, no se puede abrir la reja si yo no abro con llave, clave o lo que sea. Claro, y eso que usted comentaba también, doctor, de no tener objetos que sean muy livianos, es importante. Quizás una silla muy liviana los niños por la pueden supuesto, la puede acercar, Catalina, y eso es muy peligroso, porque el niño puede trepar, entonces no debe haber nada. Y lo otro, que tampoco haya objetos muy llamativos en la piscina. Porque si no, el niño se acerca a la piscina no porque quiera acercarse, sino porque quiere ir a mirar los objetos que hay en el agua. Entonces, dejar flotadores, dejar objetos de colores dentro de la piscina. Que las cosas atractivas estén fuera de la piscina. La piscina es decorativa, pero es un riesgo. Y yo prefiero una piscina que tal vez no sea tan decorativa para su jardín. Y si usted quiere que su jardín se vea muy decorativo y no quiere tener una reja, bueno, no tenga piscina. O no tenga niño, o decía que el niño va a retener al que se acerque a la piscina o no, pero hay que tener la precaución y hay que pensar que la piscina es usada no solamente por los niños propios. Hemos visto de repente en condominios, y bueno, ha sido dominio público, así que lamento si es que podemos herir alguna susceptibilidad de alguien que tenga esa experiencia, y ha sido una experiencia bien dolorosa para todos, porque todos sufrimos, cuando muere un niño. Todos somos padres, entonces todos nos sensibilizamos. Pero por ejemplo en condominio se ha visto que el niño pasa a la casa del vecino, y claro, esa casa que ya tenía niños mayores, le sacaron la reja, porque ya no era un tema la piscina, porque los niños ya nadaban, los niños ya habían superado la edad de los 4 años, hay un desarrollo neuromuscular que le permite nadar, porque hay una falsa sensación de seguridad, y perdone que vengamos un poco de tema, en el tema de los 4 años. Uno dice, bueno, le enseñé a nadar, tiene 2 años, pero este niño nada, pero parece el Tiburón Contreras, que era un gran nadador chileno, la verdad que todos recordamos. Bueno, y no, pues resulta que antes de los 4 años el niño no es capaz. Entonces, bueno, si se pasa a la reja del vecino y entra, o ni siquiera a la reja, pasa a la casa del vecino, especialmente los condominios, los lugares donde no hay reja o no hay suficiente control, bueno, se puede ahogar Entonces yo también tengo una responsabilidad social, no solamente con los niños propios, sino que también con los que me visitan y con los que pueden entrar a la casa por error. Entonces hay que tener mucha precaución. Yo le diría que es un elemento muy bonito, bien usado, es una satisfacción, qué bueno que tengamos acceso a piscinas, y las piscinas deben tener siempre ese signo de alarma de que es un lugar muy, muy peligroso. Exactamente, doctor. ¿Y la reja, cómo deben ser las barras? Las barras tienen que tener una separación no mayor a 60 centímetros, porque si no ocurre, Catalina, que la cabeza de los niños queda atrapado en la reja. Yo recuerdo varios episodios y
y algunos incluso en la familia. ¿Sí? Tengo que reconocer que una vez un sobrino metió la cabeza y no es fácil. Sí. Y un niño se puede ahogar, y la maniobra no es fácil, y no es simple, y tampoco es cosa de agarrar como Sansón y tratar de separar los barrotes. Es decir, un niño es capaz de meter la cabeza en una piscina, o sea, en la reja de una piscina, si que tiene una separación un poquito mayor de 90 centímetros, de 60 centímetros, que es lo mismo riesgo que tenían esas cunas típicas de bronce que nos regalaba la abuelita, que decían, no, aquí nació tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, entonces usted tiene que usar esta. Y mire, es un objeto decorador precioso, pero mi guagua va a ir en una cuna, no voy a decir marca, pero la típica cuna Graco de mi época, que no estoy haciendo ninguna propaganda, pero que era forrada entera y que eso es mejor. Eso es más seguro, acolchada y cerrada entera. Y ojalá las rejas de piscina incluso tuvieran la posibilidad de ser lisas, para que el niño no trepe. Porque también yo he visto algunas rejas de piscina de repente son muy bonitas, pero resulta que tienen unos barrotes para fijarlo, pero por el lado de afuera. Entonces es re fácil trepar. Entonces con eso rápidamente salto al otro lado. Es decir, lo que transformé la reja en una escalera. Claro. Y el niño es más claro que yo, o sea, es más inteligente que yo. Sí. Lo va a pasar. Entonces, señora, señor que nos está escuchando, yo le diría, miren su piscina, vean qué tan riesgosa puede ser. Y qué tan riesgosa puede ser no solamente mirando sus hijos, y su situación hoy día particular en la vida, que va a cambiar, va a tener nietos, y ojalá que tenga hartos nietos y que poblemos este país, porque estamos con una tasa de natalidad bastante baja. Pero cuidémoslo, querámoslo, y eso significa también protegerlo. Sí, qué importantes recomendaciones, doctor. Y bueno, ahora con respecto al río, a lagos, ¿qué recomendaciones? Una de las primeras precauciones es también saber qué tan caudaloso es ese río, qué tan profundo es, y no confiarse. Muchas veces los ríos parecen súper inocentes en los remansos, y resulta que los niños no se van a quedar, y a veces ni siquiera los adultos. A veces ingresamos a los ríos incluso en un estado que no deberíamos ingresar, por decirlo muy elegantemente, es decir, bajo la influencia de alcohol, y hoy día lamentablemente el abuso de drogas también es un tema de salud pública importante en este país y en todo el mundo. Entonces cuando ingresamos en malas condiciones a un río, o cuando ingresa alguien que no es lo suficientemente responsable, o hacer actividades, por ejemplo, de canotaje, o actividades de simplemente pesca deportiva o lo que sea, hay que tener mucha precaución con las corrientes. Lo otro, los cambios estos de caudales a veces, o los cambios de marea, los ríos también tienen diferencias de caudales durante el día, y en los ríos en que desembocan en el mar a veces se juntan esto y se influye por la marea. Entonces también esas zonas son muy muy peligrosas. Entonces hay que evitar los ríos muy torrentosos, hay que evitar ingresar al río en malas condiciones. En general uno dice aléjese del mar y aléjese del agua si usted está muy bebido. Es decir, el alcohol y el agua no son buenos. Por eso dicen que no mezcle el alcohol con agua, pero ese es un viejo dicho de los ingleses y el whisky. Claro. Doctor, y con respecto a los lagos, por ejemplo, deportes acuáticos, ¿habría que tener algunas precauciones también? Ahí es fundamental el tema de contar con la debida licencia. Si uno va, por ejemplo, a salir a andar en vehículo, por ejemplo, lancha, sí, o la típica moto que parece muy inocua, uno debería tener una licencia para usar esos vehículos, debería estar revisado mecánicamente, llevar elementos de precaución. El salvavidas es fundamental, y saber usar el salvavidas tiene que tener el tamaño apropiado. Nosotros vemos muchas veces que niños se suben a estos típicos yates pequeños, entonces uno dice, es de poca, no me voy a preocupar, o el típico bote es inflable, uno compró el bote, está feliz, sale ahí, el bote empieza a derivar, el viento lo lleva, el niño no puede regresar, y resulta que va con un chaleco inapropiado. El chaleco salvavidas apropiado es aquel que cubre todo el cuerpo, la parte superior del tronco, y que tiene una correa de sujeción de modo que no se suba, y con eso no pierda la capacidad de soportar. Y lo otro es que tiene que ser adecuada al tamaño de la persona, porque ponerse un chaleco ridículo, eso así que parece como una estampilla, no sirve, porque no mantiene a la persona viva, o sea, no lo mantiene en la superficie. Y lo otro que es importante cuando uno se sube a un bote es que uno debe hacer, si hace sobre todo deportes a vela, tiene que saber realmente, tiene que tener un curso previo, porque por ejemplo la vela, la botavara, cuando cambia el viento o va ronceando o quiere cambiar de rumbo, el viento puede ser que sea fuerte en ese momento, y la botavara, que es este palo que lleva la vela cuando gira, cuando yo cambio el rumbo con el timón, yo puedo hacer un viraje por avanto, por redondo, que son distintos términos náuticos, pero que en el fondo el yatista o la persona que sabe vela, que me está escuchando, entenderá de que ese momento es muy muy peligroso. Y si yo llevo gente que sea la primera vez que es tripulación y no sabe esa precaución, no va a bajar la cabeza, lo va a golpear la botavara y puede caer al agua, y si yo no soy capaz de regresar pronto, y la persona no lleva salvavidas o no sabe, puede ser que caiga inconsciente, se puede ahogar. Entonces la verdad que es súper peligroso. Y lo otro, las motos de agua y todos los vehículos acuáticos
tienen también áreas de restricción en las áreas de bañistas. Entonces uno tiene que ser súper precavido cuando entra o sale en el canalizo de entrada o de salida, no meterse en ese lugar cuando están hay elementos con motor operando cerca. La gente trata de que ojalá lo vean, porque ahí hay hay un tema súper, digamos, de ego que hay que tratar de controlar cuando uno está en el deporte. En el deporte no hay que tener mucho ego. El deportista que es realmente deportista disfruta de lo que está haciendo, pero no necesita publicarlo. Después lo publicará en redes sociales, pero no es instantáneo, ¿no? No es como este Facebook Live que es instantáneo. Entonces, ahí hay que ser súper precavido. Cuando entre y sale una lancha, ojalá que entre con un motor despacio y no acelere, porque si no es cuando pasa con la hélice, da vuelta el pie y hasta ahí nomás llegó el pie de la niñita, del niñito, el papá, la mamá, o la tía, o el hermano, o el vecino, digamos. Claro. Es muy importante ser precavidos, doctor. Y bueno, también hay gente, ¿cierto?, que viaja al extranjero para sus vacaciones, y la importancia también de las vacunas. O sea, ahora tenemos el tema de la fiebre amarilla. ¿Qué nos podría decir de eso? Bueno, ahí hemos tenido un problema de stock, pero también hemos tenido un problema en que se ha evidenciado un poco la falta de cuidado o la falta de aprecio que le tenemos a la vida y a la salud de las personas. El dengue y la fiebre amarilla son enfermedades que son muy importantes. El dengue no tiene vacuna y uno necesita repelente. ¿Y cuánta gente viaja con repelente? Re poco. Y no usa los repelentes adecuados. Y lo que es peor, tampoco toma las precauciones adecuadas. Por ejemplo, bajarse las mangas en la noche, que es la hora que salen los mosquitos, o en la tarde, al ocaso. Uno tiene que bajarse las mangas. Ojalá rociar la ropa que va a usar esos días cuando sale a los lugares donde hay el bicho el mosquito que lleva la enfermedad. Rociarla con permetrina, que es un repelente de mosquito, que es muy útil. Y ojalá usar DIT o DET en condiciones adecuadas y en proporciones adecuadas y en concentraciones apropiadas. No todos los repelentes sirven para uno eliminar el riesgo del dengue. Y la fiebre amarilla que usted mencionaba es una enfermedad infecto-contagiosa que tiene afortunadamente una vacuna, y que hay áreas endémicas, especialmente en Brasil hoy día, que es un destino frecuente para los connacionales, y hemos visto cola y cola eterna en varias clínicas y hospitales, y nosotros no estamos tan ajenos a eso. Afortunadamente ahora está por llegar al país, o ya llegó, no estoy seguro, pero está por llegar una nueva cantidad, hablan de 58.000 dosis. Bueno, pero se van a acabar en unos 2 días. Pero no viaje si no se vacunó. Es decir, yo lo encuentro muy irresponsable, muy arriesgado. La verdad que después de ver a una persona con alguna de estas enfermedades, uno lo piensa 2 veces. Y además recordar la malaria, que también la malaria requiere mefloquina o cloroquina, dependiendo de la zona. Si es resistente a la cloroquina, uno tiene que tomar mefloquina, depende de las zonas de riesgo, y uno tiene que tomar antes, durante y después. Y ahí también mucha gente. Entonces, ahí de nuevo recordar que en la clínica, por ejemplo, nosotros acá tenemos a la doctora Endeiza, que ella ve todo lo que es patología del viajero, y esto no es para hacer un marketing, sino que es algo que hoy día está disponible para nuestro público, y que usen esa alternativa, vengan, asesórense, preparen el viaje, y lo va a pasar mucho mejor, lo va a disfrutar. Yo les diría que eso es un recurso que debemos, los padres y todas las personas, ser más responsables. Sí. No llegar a agarrar la maleta y salir volando, tener un buen seguro médico, pero sobre todo preparar el viaje. Y lo va a pasar mejor, pues, y para eso son las vacaciones, para disfrutarlas, no son para ir estresados. Tal cual. Doctor, bueno, estamos en verano, ¿cierto? Y la exposición al sol es algo importante también. ¿Qué cuidados debemos tener con el sol para evitar quemaduras? Bueno, lo principal es saber que el sol, que es un elemento necesario para la vida y tan deseado para todos nosotros, y que llega el verano y que uno lo echa de menos durante el invierno, también es un elemento que tenemos que usar con mucha precaución y exponernos con mucha precaución. No solamente está el daño por la pérdida de la capa de ozono y una serie de otras circunstancias ambientales, el hecho de los rayos ultravioleta, por lo tanto usar lentes de sol evita a veces también tener una exposición mayor a los rayos ultravioleta, por lo menos en la parte visual. Pero el cuerpo no es ajeno a eso, entonces dejar zonas expuestas del cuerpo, especialmente la cara, los brazos, y cuando vamos a la playa, obviamente mucho más que eso, bueno, es un riesgo. Entonces esa gente, afortunadamente hoy día vemos menos, pero igual lo vemos. Sí. Esa gente que se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro, y que, bueno, el riesgo del cáncer de piel es una patología muy importante. Aquí en la clínica hicimos una campaña hace unos meses atrás que fue muy interesante y la hemos repetido en los últimos años. Y nuestro equipo, que tenemos un gran equipo de dermatólogos, hizo una campaña en la cual nos mostraban cómo se veía nuestra piel hoy día. Y obviamente con la edad nosotros tenemos algunas pieles ya no tan sanas, pero ahí veía un poco el daño irreversible que ha producido la exposición prolongada al sol por muchos años. Y esto es acumulativo, es un riesgo acumulativo. Entonces ahí el mensaje para las personas es: use bloqueadores solares, use un gorrito, no es terrible, use un quitasol, protéjase del sol, elija las horas de no tan directo el sol, por ejemplo al mediodía es una hora particularmente peligrosa.
y alternle las cosas para que realmente sea cuidadoso. Pero el sol es un arma mortal a veces. Hay varias escalas que ponen en las playas hoy día. Los balnearios más grandes salen a veces el riesgo de exposición al sol de ese día, de esa hora. Y es una buena recomendación. Uno de esa hora puede hacer un rico asado, pasarlo bien en la casa, pero no quemarse más allá. Es decir, es bonito, se ve uno bien, pero después también se va a ver muy bien, pero va a tener harto cáncer y eso tampoco es tan bueno. Claro. Doctor, ¿y qué podemos hacer si tenemos alguna quemadura solar? Bueno, las quemaduras solares son de distinto tipo. La más frecuente, la típica, la quemadura tipo 1, superficial, que es una quemadura más bien menor. Generalmente son aquellas que duele bastante. Es una quemadura menos grave, pero que igualmente es muy molesta, y eso se maneja básicamente con compresas, paños tibios, alguna crema humectante, suave. No usan muchas lociones muy especiales, porque generalmente algunas pueden provocar más daño que bien. Y tratar de no exponerse al sol por lo menos en los próximos 2 días, tomar harta agua y un analgésico suave, ojalá paracetamol o algo así que no sea muy dañino. Ya la quemadura más profunda, eso sí requiere un control médico, que es aquella, especialmente nos vamos a dar cuenta porque es una quemadura que no duele, y es una quemadura ya que aparece como una escara, o aquella que se produce en niños pequeños en la planta de los pies, por ejemplo. Hemos visto, recientemente vimos un niño que salió al jardín en un momento en que los papás no se dieron cuenta, y cuando lo fueron a buscar ya era tarde, y el niño, ustedes saben que los niños se mueven, parece impresionante, digamos, se le escapó de los brazos de los padres y pisó el cemento de la casa, y el niño se quemó la planta de los pies, y eso significa llevarlo a pabellones, hacer aseo quirúrgico. Entonces tratemos de evitar eso. Hay que recordar que no solamente el sol es el que vemos, sino que el sol también calienta objetos. Entonces uno realmente se apoya en una baranda metálica y se quema la mano, o se apoya los pies en algún lugar. Entonces llevar chala, ir con precaución, la playa, ahora está la medusa, entonces la fragata portuguesa, hay que tener cuidado. Es decir, todas las actividades tienen siempre beneficio, pero también tienen riesgo. Si uno maneja bien el riesgo, va a tener mucho beneficio. Por eso es importante ser tan responsables, doctor. Eso esperamos. Sí. Doctor, también otro tema en verano son las picadoras de insectos, ¿cierto? Muchas veces llegamos a casas que no han estado ventiladas por mucho tiempo en las vacaciones, o incluso también los típicos insectos de verano. ¿Cómo podemos prevenir estas picaduras? Sí, en Chile en general somos bastante privilegiados. No tenemos tantos insectos, y uno puede más o menos circular por la vida aquí en el país, y eso que es un país muy largo y que tenemos distintos climas, distintas situaciones, pero obviamente igual tenemos riesgos. La chaqueta amarilla, típico las picaduras de abeja. Especial precaución tienen que tener los auditores que nos están viendo hoy día, o las personas que nos van a seguir más adelante, o las personas que también nosotros le hemos hecho recomendaciones a través de nuestra página web, de nuestras inserciones, nuestros comentarios de repente en los diarios o en la revista, tratando de protegernos a aquellos que son alérgicos. Los que son alérgicos tienen que tener mayor precaución, incluso usar autoinyectores si ya han tenido alergias graves, por ejemplo, a las picaduras de abeja, que son muy riesgos. Entonces ahí la precaución es, primero, no me acerco a los lugares donde hayan abejas, no las molesto. En general son insectos o son riesgos que en general responden a una agresión, porque responden como en defensa. Hay que acordarse, muchos de estos animales cuando uno lo pican mueren, o sea, y no son suicidas. Ellos lo hacen por la última barrera de defensa. Entonces hay que tener precaución y tratar de alejarse de esos lugares, tratar de evitar dejar comida o cosas muy atractivas. A veces los colores también los estimulan. No acercarse al lado de lugares donde hay. Así que yo le diría que eso es una precaución. Y lo otro es que si a uno lo pica, ponerle hielo y no empezar a hacer inventos caseros de poner barro y cosas así, porque se infectan, y a nosotros nos llegan a veces picaduras o lesiones que llevan varios días, y es re incómodo decirle a la señora cómo se le ocurre haber puesto barro. No sé dónde lo leyó, pero es bastante absurdo. Pero claro, uno no sabe, se lo dijeron, lo leyó, tal vez se le mandó un WhatsApp a alguna amiga o al amigo. Claro. Entonces, bueno, realmente una víctima también de su propia ignorancia, o depende de qué página lea, pero en realidad nadie ha dicho que el barro sirva para eso. Es mejor poner hielo. El hielo en general es bueno para cualquier picadura, incluso la picadura en la araña. Pero eso mismo le iba a preguntar ahora, con respecto a la araña de rincón. Bueno, la araña de rincón sigue siendo un tema en Chile. Nosotros tenemos 2 arañas venenosas, más o menos para que se oriente la gente, y casi todo el mundo las conoce, son afortunadamente no más que eso hasta el momento. Hay otra que ahora han salido algunos casos, se han mencionado, pero todavía no es un tema de salud pública. Tenemos la Latroectus mactans, la araña del trigo, pero no todos vamos al campo, pero cuando uno va al campo sabe que si cuando se tiran los fardos de paja y se tira ahí en el granero y empieza a jugar, lo puede picar la araña del trigo. La araña del trigo es venenosa. Y la araña de los rincones está en las casas y normalmente en los lugares en que nosotros no hemos limpiado. Entonces ahí la precaución es: limpie primero, trate de mover la ropa cada cierto tiempo, antes de hacer ingreso a un hogar, bueno, limpie las cosas y trate de evitar esos esquinas. Y lo otro, la araña en general actúa cuando es molestada. Entonces, por ejemplo, una precaución es sacar la ropa
sacudirla y después ponérsela, porque si no va a tener la araña y la araña por defensa lo va a picar. Si lo pica, usted se va a dar cuenta porque va a ser un dolor que puede ser a los pocos segundos, muy intenso, generalmente en el sitio de punción. A veces se ve un halo blanco y después eso se cambia por lo que llama nosotros el oxocelismo cutáneo, que es una lesión negra así o muy oscura en la piel, muy circunscrita, incluso con una pequeña así como diana. En general es bastante notorio y uno busca en internet y rápidamente se da cuenta. Si uno vio la araña es bueno sacarle una foto y por último uno puede comunicarse a un servicio de urgencia o cuando venga al servicio de urgencia mostrarnos la foto. Hay gente que nos trae la caja con la araña que nos ayuda. A veces uno dice, chuta, me van a reír de mí. Al contrario, lo felicito porque en esos casos es muy fácil para nosotros saber si hay riesgo o no. La araña del rincón, el problema que tiene no es el oxocelismo cutáneo, que eso ya de por sí es molesto, pero eso es tratable y le podemos hacer incluso hasta cirugía y es muy raro que uno vaya a tener problemas mayores. El problema es el oxocelismo visceral y ahí la persona puede terminar en la unidad de cuidado intensivo, puede terminar en diálisis, pueden fallar los riñones, o sea, es un riesgo. Entonces ahí el hielo local inactiva el veneno y eso actúa inmediatamente. Entonces la precaución, lo primero, si tiene que recordar algo de la araña del rincón es, 1, evítela, para eso limpie, sacuda la ropa antes de ponérsela, y 2, póngase hielo local si es picante. Perfecto, doctor. Muy buenas recomendaciones, de verdad que ha estado muy interesante la entrevista. Ahora, doctor, le quería preguntar también por la importancia de la hidratación. Hace un par de días atrás, ¿cierto?, tuvimos una ola de calor, probablemente se puede repetir esto durante estos meses. Entonces, es importante estar hidratado, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos que tomar de líquido diario? Lo que hay que recordar es que uno, o sea, en general la población chilena toma muy poco líquido, o sea, y sabemos que eso es un tema. Sabemos que toma poco líquido y hay algunas personas que toman menos todavía. Vamos a decir, las mujeres toman un poco menos que los hombres. Y hay razones sociales, razones circunstanciales que obviamente hacen que uno tome menos líquido porque no quiere ir al baño cada rato, no tiene la comodidad, no tiene el acceso, no tiene las condiciones higiénicas, lo que sea. Pero por las razones que sea, uno toma poco líquido. Entonces, cuando uno hace un ejercicio o se expone a altas temperaturas, el no tomar líquido hace que uno se deshidrate. Y al deshidratarse, todas las funciones corporales se alteran. Y lo que es peor, uno se hace más susceptible a otros problemas de salud. Entonces hay que mantenerse hidratado. ¿Y cuál es la forma más adecuada? Tomando bebidas que repongan lo que uno está perdiendo. Uno no pierde solamente agua, pierde, o jugos naturales también puede ser, pierde sales minerales y alguna otra sustancia, pero básicamente son sales minerales y agua. Entonces uno debe reponer con agua y sales minerales. Si uno tomara pura agua líquida todo el día, agua de la llave, es bueno, pero no lo suficiente. Entonces, a veces tomar zumos de jugo, tomar alguna bebida, no voy a dar ningún nombre, pero todo el mundo conoce que hay algunas bebidas que se usan, no las energéticas, sino me refiero a bebidas hidratantes que los deportistas usan normalmente. Es una buena recomendación, y si no, hacerse una buena sopa, aunque uno esté en invierno, o sea, en verano, pero la sopa, yo por lo menos me encanta la sopa, siempre tomo sopa, pero es muy bueno tener la precaución de hidratarse adecuadamente, con cosas que repongan lo que uno está perdiendo. Y es una buena disciplina. Si yo voy a salir de camping o voy a salir a la playa o voy a ir a un paseo, siempre debo pensar, ¿llevo el agua suficiente para lo que yo espero transpirar o perder? Las pérdidas insensibles son importantes. Uno pierde fácilmente de repente 800, 900 cc en un rato. Y si uno piensa, uno tiene más o menos 5 litros en el cuerpo, más algo de agua corporal, que más o menos un 70% el peso de uno es agua corporal. Es harto, entonces lo que uno se puede perder y rápidamente se puede deshidratar. O sea, podemos hablar de deshidratación en minutos o en horas. Y horas, y no estamos hablando de días. O sea, uno sale y a las 2 o 3 horas ya estar deshidratado. De los signos, principal es la sed, pero no todos los pacientes tienen la facilidad de sentir sed rápidamente. La sed es un mecanismo muy bueno de protección. Si yo siento sed es porque realmente estoy deshidratado. 2 es que no tengo deseo de ir al baño. Entonces baja el volumen urinario, también es una buena señal. Que dejé de transpirar. Si dejé de transpirar también, ojo, se me empieza a secar la boca. Empiezo a tener confusión, y ahí es donde uno se confunde, porque como tiene confusión, se siente mal, atiéndalo, no, como le damos a dar agüita, mejor que este gallo descanse. Entonces, y está deshidratado, entonces tener precaución a eso. Y lo otro es que hay otras situaciones que lo pueden hacer deshidratarse mucho más fácil. Por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales que mencionábamos que en invierno se dan, pero en verano se multiplican. Esto como para las fiestas patrias, no hay como en cualquier lado. Entonces, bueno, aquí también se producen eso. Las diarreas del viajero, que son muy frecuentes, a las personas que van a viajar al extranjero, es frecuente que solamente el cambio de alimentación, ni siquiera una cosa así terrible, el cambio de alimentación no fue un buen lugar, pero cambió la alimentación, cambia la flora intestinal y se produce la diarrea del viajero. Y se va a deshidratar. Entonces ahí llevar sales hidratantes, por ejemplo, una buena opción. Yo lo incluimos en un botiquín que publicamos aquí también, que fue para tratar de ayudar a nuestros pacientes o a los que nos visitan en la página web,
e invitarlo a visitarnos, porque ahí suele haber mucha información que puede ser muy útil a veces cuando uno va a preparar un viaje. Claro. Doctor, y con respecto a la importancia de la hidratación también, es importante mencionar que ahora en verano, ¿cierto?, mucha gente hace deporte al aire libre, el trekking, running, hacen distintas alternativas, existen distintas alternativas para poder hacer. Pero, ¿qué cuidados deben tener? Subir un cerro pueden ser 3 horas, 4 horas. Subir un cerro tiene, yo le diría las 3 recomendaciones básicas cuando uno va a hacer, y no es que yo sea andinista ni nada por el estilo, pero la primera precaución es saber si yo estoy en condiciones físicas para soportar ese desafío. No es un desafío menor. Subir significa que estoy en condiciones físicas musculoesqueléticamente, que voy a soportar lo que significa el ascenso y esa sobrecarga del corazón, los pulmones, la musculatura. Y lo otro es si voy con la ropa o la preparación adecuada para eso. Entonces, esa es la primera precaución. La segunda es que vaya siempre con alguien más experto que yo y que sea capaz de socorrerme. Por ejemplo, ir yo con puros niños es un riesgo para los niños y para mí, porque si me pasa algo a mí, los niños no van a saber qué hacer y ninguno me puede prestar ayuda. Entonces, yo le diría que no debería subir un adulto solo. Deberían ir 2 adultos si van a llevar niños. Claro. Y debería ir una cantidad razonable de adultos en relación a la cantidad de niños que va a cuidar. Que eso es frecuente ver papás de repente que suben con varios niños y digo, bueno, ¿y estos cabros qué harán si al papá le pasa algo? A uno le da como un poco de... Y lo otro es no ir a senderos que no conoce, que esa es como la precaución típica, ahí vamos a descubrir. Claro. No hay mucho que descubrir en estas cuestiones, pese a que hoy día están los GPS y las cosas, todo puede fallar, pueden cambiar las condiciones, se me puede acabar la batería, entonces llevar siempre todo por el doble, es decir, si yo calculo que voy a subir y mi excursión dura hasta las 6, preocuparme de que baje en condiciones adecuadas, con luz adecuada. Entonces, hasta las 6 significa ya a las 4 debería estar empezando a bajar si la ascensión fue larga. Porque no voy a llegar a la base al lugar donde partí si no tengo el tiempo suficiente. Y lo ideal es siempre llegar 2 horas antes del ocaso, 2 horas antes en realidad de la noche. Claro. Porque una excursión nocturna es otro desafío, o sea, requiere otra preparación. Lo otro siempre ya no es la linterna igual y saber qué hacer y siempre pensar, bueno, ¿qué hago si pasa tal cosa? Hemos visto y hemos presenciado cosas bastante dramáticas de niños, los niños que murieron aquí en el Cerro Provincia, cerca de la clínica. Es decir, es una pena en un lugar tan visitado, tan cercano, tan fácil que parece. Y los niños se murieron, o personas que han ido al Cajón de Maipo, de repente a lugares que va mucha gente, pero eso no significa que vaya a ser tan fácil. Cerro La Campana, en Valparaíso, y hay muchos otros lugares en Chile muy bonitos, pero hay que hacerlo con precaución. De todas maneras, doctor. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, ¿qué cuidados debemos tener, doctor, con riesgos de caídas o cortes? ¿Qué es lo que nos sugiere usted? Bueno, yo le diría de la caída, el calzado también es un factor que influye mucho en el verano. Suele la gente olvidarse ya de la seguridad, entonces empieza a usar calzado inapropiado. Sí. Entonces de repente al momento de elegir un calzado que se pegue bien al pie, que tenga una superficie ojalá antideslizante, o sea que sea un calzado adecuado, que sea el tamaño adecuado. De repente uno anda a pata pelada en lugares que no debe, entonces es obvio que ahí a veces incluso por saltar y empezar a andar en puntilla de pie termina resbalándose y se cae. Tratar de no andar en senderos que son peligrosos, por ejemplo, típico de la gente que juega en las rocas. Yo me acuerdo hace unos años atrás nos llegó una persona que estaba arriba de una roca y se la llevó la ola y bueno, Dios parece fue muy generoso con ella y la devolvió a la roca, digamos, y salvó y qué sé yo, pero no todos tienen la suerte de ser devueltos de la roca, digamos. Entonces, la roca en general es un lugar peligroso. Lo otro, cuando uno va también en lugares donde se pueda pinchar y qué sé yo. Y ahí también vienen las caídas que usted mencionaba, que es cuando uno hace actividades que no está acostumbrado, típico el trekking. Si yo no estoy acostumbrado, uno de los riesgos va a ser la caída. Claro. O si yo empiezo a trepar, típico esto, subamos al árbol, que entretenido, para mirar al otro lado. Bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que subí a un árbol? O sea, cuidemos un poco la naturaleza también, pero sobre todo cuidemos nuestra salud. Perfecto, doctor. Muchas gracias por todas las Muchas recomendaciones. Gracias a ti, muy interesantes todas, así que ahora los invitamos a que sigan todas las recomendaciones que dio el doctor, que son muy importantes también para que nos cuidemos. Bien, pues que tengan unas felices vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos en Facebook Live y los dejamos invitados también a una próxima edición la semana que viene. Que estén muy bien, que tengan buen día.